Bienvenidos a la Escuela de Capacitación Bíblica de la Iglesia Cristiana Renacer. Hoy estamos viendo la clase Parábola del grano de mostaza. Estamos estudiando las parábolas del Señor Jesucristo y tenemos tanto que aprender. La verdad es que el Señor ha usado un método que fue muy eficaz en su época y lo sigue siendo hoy. A pesar de que ha evolucionado tanto la didáctica, pedagogía moderna y tantas técnicas de aprendizaje y enseñanza que tenemos, sin embargo, el método de Jesús fue tan directo y efectivo que hoy por hoy lo tenemos que seguir estudiando, predicando, enseñando y aplicando. Cuando el Señor enseñaba grandes verdades espirituales, Él trataba de ponerlas en palabras simples, en ejemplos prácticos, para que todos pudieran entenderlo. Usaba el método que ya los judíos conocían, ¿no? Que era justamente parábolas. Parábola es una palabra que viene, de una palabra griega que significa arrojar algo al lado de otra cosa, ¿no? Poner algo al lado de otra cosa para compararlo. En este caso es una gran verdad que el Señor Jesús quiere transmitir y se pone un ejemplo práctico, algo de la vida cotidiana, algo que o puede ser ficticio, puede ser real, pero que cuando uno escucha esa parábola sabe que esto podría pasar en este mismo instante, ¿no? Bueno, evidentemente en la época del Señor Jesús. Hoy por hoy a lo mejor las técnicas del sembrado de la tierra han crecido mucho, es otra cosa, ¿no? Cómo se siembra hoy. Ya no vemos a un sembrador sembrando grano por grano. Pero bueno, la época bíblica uno veía todo esto como muy manual. Puede ser esa la diferencia, pero el principio natural de las cosas es el mismo. Cómo tiene que caer una semilla, cómo tiene que reproducir, cómo tiene que crecer, cómo tiene que madurar, dar fruto y reproducirse. Es algo del proceso natural que, desde el momento en que el Señor creó todas las cosas hasta el día de hoy está. El Señor aprovechaba esas grandes aplicaciones para que pudiéramos tener esa verdad. Tan fuerte fue que impactó tanto su vida, la vida que les rodeaba, ¿no? Para los primeros discípulos, pero también después de tantos años a nosotros nos sigue enseñando el Señor Jesús a través de sus parábolas. Por eso tenemos que ir a estudiarla, tenemos que tener mucho cuidado con la interpretación de cada parábola, porque no es lo que a mí me gustaría que diga ni a lo que a mí me parece, sino que hay que ver muy bien el contexto por el cual Jesús dijo esa parábola. Hay que estudiar también qué significaba en ese momento, ¿no? Algunas cuestiones que a lo mejor cambian en cuestiones culturales, de distancia, de época. Hay que estudiar eso también. Hay que ver cuando Jesús la enseñó cómo realmente lo entendieron y lo pusieron en práctica y cómo se aplica hoy esa misma enseñanza para nuestra vida espiritual. Tiene principios espirituales que son trascendentes a las culturas, a los tiempos, a los lugares. Y el mensaje es el mismo y sigue siendo el mismo. Y van a pasar muchos años, va a seguir siendo el mismo hasta que el Señor venga. Es la realidad, el mensaje está claro. Así que hoy vamos a ver la parábola entonces de lo que es el grano de mostaza. Como parábola, no estamos hablando en el momento que Jesús dijo que hay que tener fe como un granito de mostaza, sino se refiere a otro pasaje que se encuentra en Marcos capítulo 4, versículos 30 y 31, y es la parábola de la semilla de mostaza. Marcos capítulo 4, versículos 30 al 32, vamos a leer. Dice, pero decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios o con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Esa es la parábola que el Señor nos está hablando. Cuando el Señor menciona esto, hay que entender que hay un contexto. ¿Por qué Jesús dice esto? Cuando uno estudia los evangelios sinópticos, uno sabe que el contexto anterior, lo que estaba sucediendo en ese momento para que el Señor Jesús pueda decir esta parábola, es que, había algunas situaciones que estaban sucediendo, pero también recordemos que el Señor lo que hace es tomar
de la vida práctica, de lo que estaba sucediendo allí, así que iba a hablar de elementos que todo el mundo conocía. Cuando estamos hablando del grano de mostaza, todo el mundo sabía lo que era el grano de mostaza, porque tenían esos arbustos o árboles pequeños a comparación de otros, ¿no? Pero que eran muy grandes, ¿no? Parece que estos árboles de grano de mostaza podían crecer hasta 4 metros, imagínense, 4 metros, pero el granito es tan pequeñito como la cabeza de un alfiler, así que de 1 o 2 milímetros máximo puede crecer a un árbol de 4 metros. Entonces Jesús lo que está diciendo es la proporción que existe en crecimiento, ¿no? De algo tan pequeño y tan ínfimo hasta llegar a ser un árbol. Cuando se habla de un granito de mostaza, para todos los judíos estaba claro que era lo más pequeño que había, ¿no? Entonces cuando cualquier cosa se quería decir algo muy pequeño, se decía, es como un granito de mostaza, ¿no? Este tiene menos sentimiento, tiene tan poquito como un granito de mostaza, ¿no? Entonces Jesús dice eso. Si tuviera fe como un granito de mostaza, es decir, lo más pequeño que conocemos en este contexto, no podrías decir al monte, trasládate, ¿no? Entonces el principio es esto. El grano de mostaza era como una representación general de cualquier cosa que era ínfimo, pequeñito, que apenas se podía percibir, ¿no? Entonces Jesús cuenta, así que con ese elemento para poder hablar. Todo lo que es la parábola del Señor se va a ajustar particularmente al crecimiento, no simplemente a lo minúsculo que es el inicio, sino cómo con el tiempo hay crecimiento. Ese es el énfasis que vamos a encontrar en esta parábola. Así que la verdad central tiene que ver con el reino. Jesús mismo dice, ¿a qué compararé el reino de Dios? Así que piense muy bien, en esta parábola en particular está hablando del reino de Dios. ¿Cómo crece el reino de Dios? Podemos tener muchas aplicaciones, de pronto cómo crece nuestra vida espiritual, cómo crece nuestra iglesia, cómo crece otras cosas que el Señor puede estar trabajando, pero el principio de Jesús en la palabra es cómo crece el reino de los cielos, que parece tan ínfimo en su comienzo, pero va a ser tan grande, a tal punto, dice ahí, que va hasta a cobijar las aves del cielo. Así que vamos a hablar de esto. La verdad central es eso, el reino de Cristo, que ha sido sembrado en una manera minúscula en un principio, pero un día será realmente grande, abarcará toda la humanidad. Así que cuando el Señor comienza a mencionar esta parábola, tiene un propósito. El propósito es contrarrestar algunas cosas que estaban sucediendo en ese momento, en ese entorno, ¿no? Y bueno, antes de esto, antes de esta parábola nos cuenta los evangelios que Juan el Bautista había enviado a unas personas, discípulos suyos, para hablarle a Jesús y preguntarle si realmente él era el Mesías que había de venir o vamos a esperar a otro. Esa era la pregunta de Juan. Si usted analiza bien esto, está diciendo Juan, el que vio a el Espíritu Santo bajar como paloma de manera corporal en Jesús y escuchando la voz del Padre, viendo tantos milagros, él mismo lo había bautizado, ahora estaba dudando. Claro, estaba dudando quizás por entender esto. La cuestión es que ¿qué pasa con Jesús? Ya tendría que haber sido el rey, ¿no? Ya tendría que haber tomado posesión de este mundo. ¿Por qué Jesús no se está moviendo? ¿Será que va a haber otro? ¿No? Y que Jesús... Bueno, había ciertas dudas, por lo menos de parte de Juan y sus discípulos. Así que ese contexto es que motiva a Jesús para contar la parábola del crecimiento de mostaza. Ahora, fíjese usted que el comienzo del reino de Dios, ¿no? El comienzo para muchos era muy dudoso. Los religiosos de esa época dicen, ¿cómo es que Jesús puede comer con pecadores, publicanos, rameras, simples pescadores, hasta unos niños, ¿no? Para ellos todo eso era segunda categoría, ¿no? Y de pronto no estamos viendo al Mesías que actuara como nosotros teníamos pensado que iba a ser. Evidentemente se estaban equivocando en la manera de ponerlo en práctica, pero ellos creían que iba a venir el Mesías de manera abrupta, que él iba a irrumpir, que iba a cambiar todas las cosas,
y de pronto no ven eso en Jesús, no ven que todo de una manera, de un día para otro cambie las cosas, ¿no? Entonces, esa inquietud es justamente lo que el Señor empieza a hablar. De hecho, fíjese usted que la vida de Jesús lo lleva a la cruz, ¿no? Entonces, para un judío la cruz sabía por la palabra que era un camino de maldición, porque el maldito era el que era colgado en un madero. Entonces, hasta el momento de la crucifixión, de la muerte de Jesús, ¿no? Deseaba mucho que desear. Inclusive los discípulos no creían que Jesús iba a resucitar. Se le había olvidado que el Señor había dicho eso, ¿no? Entonces, ese inicio fue para muchos difícil de digerir porque tenían en mente otra forma que Jesús o el Mesías iba a actuar. Empezar, ¿no? Empezar el reino de Dios con 12 simples pescadores y gente de mala fama. De veras, ese parece ser el gran reino de Dios a través de esas personas, ¿no? Y es como que todo creaba esa cierta duda, ese comienzo que parecía inexplicable para muchas personas, ¿no? Entonces es por eso que el Señor traza esta parábola. Dice, cuidado porque el inicio es tan pequeño como un grano de mostaza. Tan insignificante que tú puedes pasar muchas veces por cerca de una semilla de mostaza y no verla, ¿no? Pero cuando se siembra, empieza a crecer y cada vez más grande hasta que se hace un árbol de 4 metros y si te lo choca es porque está ciego. Es la realidad de lo que era el reino de Dios. Por eso es el ejemplo de Jesús en esta parábola, ¿no? Claro, es el gran contraste. Por ahora hay ciertas dudas. Había muchas dudas en ese momento. Quizás hasta ahora también hay muchas personas con ciertas dudas. Pero tienen que saber que el final, que todavía no está y no ha venido, el final será glorioso. Ese es el mensaje que nos está dando la parábola del crecimiento de la semilla de mostaza. La parábola va a hablar entonces acerca de la naturaleza universal del reino escatológico. Hemos tratado de hacer un gráfico, a ver si entendemos a través de esta ilustración lo que está diciendo esta parábola. Jesús habla de la semilla de mostaza, que el reino de los cielos, ¿sí?, es semejante a una semilla de mostaza que ha sido sembrada. En este caso, esta semilla de mostaza está hablando del inicio del reino en este mundo. Obviamente que todo comienza con Jesús, que fue el que sembró la semilla. Él mismo vendría a representarse, porque él mismo viene a dar su vida. Él mismo dice que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, bueno, con muchos otros ejemplos, dando a entender de que él venía a iniciar el reino de Dios. De hecho, él empezó a predicar arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Y hablando de esto, ¿no?, de ese acercamiento al Padre Celestial, al reino eterno que Dios tenía. Pero el inicio no se refiere al inicio total del reino, sino al inicio en la tierra. Porque el reino de Dios es eterno, desde la eternidad hacia la eternidad. Así que aquí en la tierra, con Jesús, entonces, el inicio está dado por esa semilla implantada. Pero con el tiempo empieza a haber crecimiento. ¿Cuánto tiempo? ¿Habrá sido los 3 años en medio de Jesús? ¿Habrán sido hasta los 70 años del crecimiento de la iglesia? No, la verdad es que no. Todavía estamos en tiempo de crecimiento. Por eso esta línea roja está representando la historia del cristianismo. Hasta hoy nosotros estamos aquí. Entonces, llegará un momento en que ese árbol se completará en su crecimiento. Todavía no está completo. Ese árbol de mostaza, entonces, va a ser el momento cuando, digamos, el reino de Dios ya es universal. En todo el mundo está el reino de Dios. ¿Cuándo se va a cumplir eso? La verdad que tiene que pasar algo muy, muy interesante aquí, y es que en un momento, para que esto sea posible, aquí, tiene que darse algo escatológicamente hablando, que es la segunda venida de Cristo. A partir de ahí, es entonces que el reino de Dios va a ser universal. Mientras tanto, como lo hemos explicado con este curso y con otros también, decimos que el reino de Dios es eterno, pero empieza a ser personal cuando cada persona rinde su vida al Señor Jesucristo, lo recibe
como Salvador y Señor, el reino de Dios ha llegado a su vida y empieza a trabajar de manera espiritual en lo más íntimo de su ser, empieza a producir fruto dentro de uno mismo. Por eso, como aplicación, todo esto tiene una interpretación y aplicación directa al tiempo final, ¿no? Escatológicamente hablando, pero también tiene una aplicación de manera personal. Así también crece la palabra de Dios, el reino de Dios dentro de nosotros. Comienza muy pequeño en un momento, hemos recibido al Señor Jesucristo, pero ahí el Espíritu Santo empieza a trabajar en nosotros, empieza a darnos crecimiento, nuestro carácter empieza a ser transformado, siendo tocado por el Señor, empieza a manifestarse el fruto, no somos perfeccionados y un día cuando el Señor nos venga a buscar, pues seremos totalmente perfectos. Estamos en ese proceso de crecimiento, ¿no? Esa es la realidad del reino de Dios. Por eso el Señor, recuerden siempre, el principio, Jesús lo dice, el reino de Dios es semejante. ¿O a qué es semejante? Pues lo voy a comparar a un grano de mostaza. ¿Cómo crece? Es importante entender el contexto también para los judíos. Ellos sabían que había algo simbólico cuando se hablaba proféticamente de un árbol, ¿no? Cuando se habla de un árbol que cobija a las aves del cielo y que empieza a crecer, tiene un sentido de autoridad, de dominio, de soberanía. Alguien que está ejerciendo poderío, en este caso. Cuando uno va a la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, va a encontrar, por ejemplo, un caso, el caso del rey Nabucodonosor, que tuvo un sueño bastante difícil de interpretar. Daniel tuvo que pedirle sabiduría a Dios y Dios se la dio para interpretarlo. Pero si usted recuerda ese sueño de Nabucodonosor, se encuentra en Daniel capítulo 4, versículo 10 al 16, habla de un árbol, dice esto: estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde los confines de la tierra. Su follaje era hermoso, su fruto abundante y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponía la sombra a las bestias del campo y en sus ramas hacían morada las aves del cielo y se mantenía de él toda carne, ¿no? Y de pronto dice que es enviado un ángel para cortar ese árbol, que iba a ser dejado por 7 tiempos, o sea, 7 años, y después entonces iba a recuperarse otra vez. Pero la interpretación era: tú mismo eres ese árbol, ¿no? Tú eres el que ejerce dominio, poder, autoridad, que tiene soberanía, ¿sí? De hecho, Dios se le había delegado, porque ya había sido profetizado que ese imperio iba a estar, ¿no? Entonces también dice: las aves del cielo vienen a cobijarse bajo tus alas, bajo tu sombra. Eso significaba que muchos otros países, muchas otras personas que no pertenecían al reino de Babilonia venían a cobijarse porque recibían muchos beneficios de esto mismo, ¿no? Así que era mucho pueblo, mucha gente que venía a refugiarse a ese lugar. Ese era el símbolo de lo que era un árbol. Ya se lo dijo, ¿no?, a Daniel, así que estaba la idea de que el árbol representa autoridad, alguien que ejerce dominio y que todos vienen a refugiarse bajo su sombra. Ahora, más específicamente, cuando uno va al libro de Ezequiel, capítulo 17, desde el versículo 1 al versículo 10, Dios mismo le da una especie de parábola al profeta Ezequiel para hablarle acerca de lo que estaba sucediendo en ese momento en Israel, en Jerusalén particularmente. En ese momento estaba Joaquín, el rey, y después iba a venir Sedequías, que eran reyes muy malos. La verdad es que estaban totalmente desconectados de Dios. Y había un conflicto de intereses, porque unos por un lado, apoyaban que podían refugiarse con los babilonios y otros apoyaban que podían refugiarse con los egipcios. Entonces Dios da una parábola que se encuentra en Ezequiel 10, del 1 al 10. Y dice así, Ezequiel 17, del 1 al 10. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, propone una figura, compone una parábola a la casa de Israel y dirás: así ha dicho Jehová de los ejércitos, una gran águila de ustedes, de grandes alas, de largos miembros, lleno de plumas de diversos colores, vino al Líbano y tomó el cogollo del cedro, ¿no? Hablando del que ejercía autoridad en Israel, del rey. Arrancó el principal de sus renuevos,
lo llevó a la tierra de mercaderes y lo puso en una ciudad de comerciantes. Está hablando de la transportación de Joaquín hacia Babilonia. Tomó también de la simiente de la tierra y la puso en un campo bueno para sembrar, plantó junto a las aguas abundantes, lo puso como un sauce. Brotó, se hizo una vid de mucho ramaje, de poca altura, sus ramas miraban al águila, sus raíces debajo de ella, así que se hizo una vid y arrojó cimientos hecho mugrones. Había otra águila, ahora sí está hablando de los egipcios, dice que esta águila lo que había dado es que había plantado, ¿no?, a otro árbol. Entonces Dios mismo dice, yo le voy a cortar. Eso es lo que dice exactamente, ¿no? Yo voy a hacer las cosas diferentes. Hablando de que ni los dos reyes ni los otros imperios iban a seguir, ¿no?, en su estado, sino que Dios mismo iba a intervenir de una manera total, directa. Pero no dice cuándo. Dice que en un momento Él lo va a hacer. Eso está al final de Ezequiel 17. Digo esto porque está totalmente conectado con lo que dice Jesús aquí. Ezequiel 17, 22 al 24 dice, así ha dicho Jehová el Señor, tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro y lo plantaré. Del principal de sus renuevos cortaré un tallo y lo plantaré junto al monte alto y sublime. ¿Sabe de quién está hablando? De Jesucristo. Está hablando de que estos reyes, linajes de Israel, que eran estas plantas, estos árboles que estaban allí, que no iban a servir, que Dios lo iba a cortar, dice que iba a sacar de allí un renuevo, un cogollo. Iba a venir allí un tallo donde iba a haber una nueva planta, ¿no? Dice, en el monte de Israel lo plantaré, alzaré sus ramas, dará fruto, se hará magnífico cedro, habitarán debajo de él todas las aves de toda especie, a la sombra de sus ramas habitarán. Y sabrán todos los árboles del campo que yo, Jehová, abatí el árbol sublime, y levantaré el árbol bajo, hice secar el árbol verde, e hice reverdecer el árbol seco. Yo, Jehová, lo he dicho y yo lo haré. Está hablando justamente del Mesías, que en este caso la diferencia es que aquí en Ezequiel se habla de un pedacito de tronco, un tallo que sale para hacerse un gran árbol, y en este caso es una semilla de mostaza que crece para hacerse un gran árbol. Pero el paralelismo es muy, muy cercano. De hecho, los dos hablan de Jesucristo, ¿no?, que iba a traer crecimiento. Y los dos dicen lo mismo, que van a traer también esa protección para las aves de los cielos. Es decir, todas las naciones y los pueblos del mundo se cobijarán bajo el reinado del Mesías, el reinado de Jesucristo. En este caso, entonces, aplicándolo aquí, después de la segunda venida de Cristo, es entonces que en el milenio, la eternidad, todo se tiene que ajustar al Señor Jesucristo. Es la soberanía de Dios, ¿no?, presentándolo en el Antiguo Testamento como el árbol pequeño, aquí como la semilla pequeña, que llega a ser un gran árbol, símbolo de la soberanía y la realeza de Dios, a tal punto que no solamente es para los judíos, sino también para los gentiles, para todas las naciones del mundo. Gracias a Dios por esto, porque tú y yo, que probablemente, bueno, yo no lo soy, no sé tú, pero no somos judíos, pero ahora pertenecemos al pueblo de Dios, porque nos cobijamos en Jesucristo, que justamente es el que ha implantado el reino de Dios desde nuestro corazón y va a ser también un reino universal cuando venga el Señor a reinar. Así que hay un tiempo, y un tiempo prolongado, entre el sembrar la semilla y el árbol de mostaza. Pasa mucho tiempo, estamos hablando cercano a los 2000 años, si el Señor vendría hoy. No sé si el Señor se tardará un poquito más en venir, porque dice que Él está esperando que muchos se arrepientan, ¿no? Así que ese tiempo había que esperarlo. Los discípulos estaban ansiosos de que el Señor, que este árbol apareciera de pronto sin crecimiento. Ellos decían, ¿y cuándo será la venida de tu reino? Y ya será, y ya vendrás, y ya vas a gobernar el mundo. Y el Señor dice, no les toca saber los tiempos, los sazón, a ustedes en los tiempos, sazones, que Dios solamente tiene su soberana voluntad. Usted lo que tiene que es capacitarse con el poder del Espíritu Santo para hacer lo que les toca ahora. Bueno, esa aplicación para nosotros es lo mismo. ¿Cuándo va a venir el Señor? Eso solamente lo sabe el Señor. Necesitamos ser capacitados con el Espíritu Santo para hacer la tarea que nos toca hacer ahora.
dar crecimiento al reino de Dios aquí en el trabajo que nos toca hacer, predicando el Evangelio, sirviendo a los demás, ayudándolos a conectarse con el Señor y que este mundo conozca la realidad de la palabra de Dios, la verdad de la palabra de Dios. Así que todas las profecías del reino se van a cumplir aquí, finalmente todas, en la segunda venida de Cristo. Hay muchas que todavía no se han cumplido y ahí entonces se van a cumplir. Se cumplirá Apocalipsis, se cumplirán todas las profecías de Isaías, de Zacarías, de los profetas menores, para que se cumpla lo que el Señor ha dicho. Él va a reinar literalmente en este mundo. Así que es Jesús el que va a venir a gobernar el mundo. Si usted ve en la televisión los desastres que tenemos en este mundo, ¿no? Y que tenemos guerras, que tenemos hambre, que tenemos pestes, y uno dice, ¿cómo se puede hacer para arreglar el mundo? Y hay personas que van a la televisión y dicen, podemos, si somos mejores. Otro dice, bueno, si dejamos de robar por 2 años. Cada uno da su opinión. Cuando yo escucho eso, la miro a mi esposa, nos miramos los dos y decimos, la verdad es que este mundo solamente va a cambiar cuando venga Jesús a reinar. Cuando el Señor venga realmente en su segunda venida, porque Él viene a reinar, va a establecer su trono político, social, económico desde Israel, cuando el Señor venga en su segunda venida. Por eso lo estamos esperando, ¿no? ¿Qué va a suceder? Cuando el Señor venga en su segunda venida, aquí hay un espacio que si usted ha estudiado tiempos finales, sabrá que son 7 años de trato de Dios con los judíos. La iglesia de Cristo es arrebatada. En estos 7 años, Dios trata con los judíos para purificarlos, para que ellos puedan realmente aceptar al Mesías que va a venir justamente a los 7 años finales, después de la gran tribulación, para poder establecer el reino milenial. Viene justo en la batalla de Armagedón, donde el Señor Jesucristo destruye al anticristo. A partir de ahí entonces van a empezar 1000 años de paz, 1000 años de reinado del Señor. El Señor va a restaurar esta tierra, ¿no? La Biblia nos dice en Isaías que el oso va a estar con el niño, con el lobo, el cordero juntos, van a comer pasto todos los animales, ya no va a haber animales que sean herbívoros, carnívoros, serán todos herbívoros. Así que estamos viendo un cambio total en la naturaleza, una restauración para que sea similar a como el Señor la creó originalmente, ¿no? Entonces, que se puedan vivir 1000 años bajo esas condiciones. Después de esto, entonces, Dios crea cielo nuevo y tierra nueva, donde allí sí va por toda la eternidad, el reino de Dios permanecerá con la iglesia del Señor en ese cielo nuevo y tierra nueva. Así que es un plan maravilloso de Dios. Lo que hoy podemos experimentar del reino de Dios es solamente un pequeño adelanto, algo de todo lo que Dios quiere hacer más adelante. Entonces, por ahora nos toca eso, esperar y saber que el Señor va a venir a reinar, todas las profecías se van a cumplir, y ahí es cuando el Señor entonces, representado como el árbol, va a cobijar a todos los pueblos del mundo, será universal. Por eso, el énfasis del Señor Jesús en sus enseñanzas siempre es que aprendamos a tener una visión de eternidad. No nos quedemos con las cosas que están sucediendo hoy, no los problemas de hoy nada más. ¿Qué va a pasar más adelante? Bueno, hay que tener visión de eternidad. El reino de Dios se va a cumplir, va a llegar, va a crecer en su totalidad hasta lo que Dios ha querido que crezca y ha organizado el plan para que sea así. Así que mientras tanto hay hijos del reino que saben tomar su lugar, saben esperar que transcurra todo este tiempo necesario para que crezca ese árbol, que crezca el reino de Dios hasta el momento indicado. También los hijos del reino lo que hacen es clamar por la venida, que este árbol se termine. Señor, ven. Así termina Apocalipsis, donde dice que la esposa, o sea la iglesia, y el Espíritu Santo claman diciendo, ven Señor Jesús. Y nos unimos a ese clamor, diciendo, sí, aunque acá pudiéramos vivir bastante bien, la verdad es que no se compara con lo que va a ser la eternidad con el Señor Jesucristo. Necesitamos seguir clamando, orando para que el Señor venga. Si quiere venir hoy, ya estamos listos. Por eso también los hijos del reino están preparados para su venida, ¿no? Si Cristo viniera hoy,
no hay nada que arreglar, no hay nada que diga, no, que no venga todavía, que todavía hay cosas que tengo que hacer. Puede venir hoy y uno está tranquilo, sabe que con el Señor pues está todo arreglado. Así que la pregunta es si le hemos hablado el Evangelio a todos los que nos rodean, aquellos que amamos, aquellos que están cercanos a nosotros, inclusive hasta los desconocidos. Estamos compartiendo el Evangelio con ellos, eso es tener visión de eternidad. Porque la verdad que el deseo de Dios es que todos se salven, procedan al arrepentimiento, por eso todavía está esperando y no ha venido a buscar a su iglesia, ¿no? Para que haya más gente dentro del reino de los cielos. Y tú y yo somos parte de los voceros de Dios, que hablan acerca de la venida de este reino. ¿Está más preocupado por las cosas temporales o por la eternidad? Nos ayuda a evaluarnos, ¿no? Nos ayuda a recordar de que hoy por hoy el árbol sigue creciendo, el reino de Dios sigue creciendo, nosotros somos parte de ese crecimiento y debemos hacer nuestra parte, debemos trabajar para el reino de los cielos, dar a conocer la enseñanza del Señor, transmitir a nuestros hijos la verdad de la palabra de Dios, para que si el Señor se tarda en venir, pues la próxima generación lo haga mejor que nosotros todavía. Bueno, a ver, ¿qué aprendimos de esta parábola? Dios es paciente para con todos. Mientras tanto, lo que hace es dar crecimiento a ese reino. Hay tantos otros que se van añadiendo al pueblo de Dios. ¿Te has puesto a pensar si el Señor hubiera venido hace 100 años atrás? ¿Qué hubiera pasado? Hace 100 años atrás había gente que decía, Señor, ven, Señor, ven. ¿Cuál es la realidad? Tú y yo no estaríamos en el reino de Dios, no existiríamos. Pero en el plan de Dios, Él tenía ya diseñado de que tú y yo perteneceríamos a este reino celestial. Así que habrá otros que también tienen que involucrarse en este reino, tienen que ser parte, tienen que recibir a Cristo como el Rey. Así que vamos a dar a conocer la palabra de Dios. El Señor puede tomarse su tiempo, porque para Él el tiempo no es trascendente. Realmente Dios tiene el control del tiempo. Dice que para el Señor 1000 años son como un día y un día es como 1000 años. Fíjese que a Israel, Dios lo puso en un principio a 70 personas que eran los descendientes de Jacob en Egipto para multiplicarlo, para darle crecimiento por 430 años. Los dejó ahí y después los sacó, los liberó una vez que habían crecido. Quiere decir que Dios se toma el tiempo necesario para cumplir sus planes, porque sus planes son perfectos. Ojalá que pudiéramos conectarnos siempre con los planes de Dios y decir, ok, yo me sujeto, aunque no los conozco del todo o no los entienda, confío que Dios es más sabio que yo. Él sabe hacer los planes, Él sabe lo que va a seguir haciendo en este tiempo. El Señor, aprendemos también que el Señor no retarda su promesa, no es como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con todos, esperando que vengan al arrepentimiento. Así que el árbol sigue creciendo y estará en la medida justa cuando Dios así lo decida. Fíjense que Jesús dijo, solo el Padre sabe cuándo será el día de que el Señor venga a buscar a su iglesia. Aprendemos también que los comienzos pueden ser muy pequeños, hasta imperceptibles, insignificantes, pero Dios da el crecimiento. Todo comienza con algo bastante pequeño, hasta a veces irrisorio, ¿no? Eso puede pasar también en nuestras iglesias, ¿no? Nuestras iglesias que han crecido con poquita gente y de pronto se han multiplicado, han crecido las iglesias, ¿no? Y han avanzado, porque así es el reino de Dios. Los inicios pueden ser muy pequeños, pero Dios da el crecimiento en aquello que Dios quiere hacer. Así que no te desanimes nunca por esos principios humildes, esos principios pequeños. Dios sabe cómo dar crecimiento. Aprendemos que lo que importa no es tanto el principio, sino el final. El Señor dijo que el que permanece hasta el fin, ese será salvo. Así que no es solamente un año de ser cristiano y después veo, sino es toda la vida siendo cristiano, hijo de Dios, hasta que el Señor me lleve a su presencia, hasta que el Señor venga a buscarnos. Entonces el compromiso es diario, es permanente y la verdad es que no hay breaks con el Señor. No puedo tomarme recreos. Tengo que estar unido al Señor hasta que el Señor venga. Así que si vamos a poner un ejemplo, la vida cristiana no es una carrera de 100 metros, es una maratón larga. Por eso Hebreos dice, corred con paciencia la carrera que tenemos por delante, con perseverancia. No te desanimes, sigue adelante. Algo Dios está
produciendo dentro de ti, está dando crecimiento a esa semilla que el Señor plantó dentro de ti. El árbol puede imponerse en su totalidad hoy mismo. Eso significa que el Señor puede venir hoy mismo. Y estamos listos, estamos preparados para cuando el Señor quiera venir. Ojalá que nos encuentre siempre sirviendo con pasión, con gozo, con amor, dando lo mejor a los demás para que reciban la palabra del Señor, escuchen la verdad del Señor y que entonces el Señor haga y cumpla su propósito. Recordemos, Marcos 31:32, el reino de los cielos es como un grano de mostaza que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Así que si estás viendo la planta todavía muy pequeñita, no te dejes engañar por las apariencias. Eso va a seguir creciendo a tal punto de que va a ser universal. Esperamos ese momento que el Señor venga a reinar en esta tierra y nosotros, hijos de Dios, reinaremos con el Señor Jesucristo. Oramos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, por cada una de las parábolas. Estamos aprendiendo esa gran verdad que tú nos has dejado, esa enseñanza. Señor, aprendemos que tu reino ya ha comenzado en nosotros, pero un día vas a venir a reinar aquí en la tierra. Como iglesia nosotros decimos, ven Señor Jesús, te estamos esperando. Mientras tanto, hacemos la tarea que nos has encomendado cumpliendo nuestra misión. Señor, permite que siempre podamos tener visión de eternidad, que no nos ocupemos solamente de cuestiones temporales y nunca olvidemos lo más importante, lo trascendente que tiene que ver con la eternidad. Úsanos para que otros también te conozcan, que muchos otros se añadan a tu reino, donde tú eres el rey, donde tú guías, donde tú das tu voluntad y nosotros te obedecemos a ti con amor, con gusto, porque es lo mejor que nos ha pasado estar teniendo una relación contigo. Gracias, Señor, por tu gran amor, gracias porque tú nos sostienes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ciudadano del reino de los cielos, sigue adelante. El Señor está contigo, sigue sembrando la palabra, que hay muchos que también van a pertenecer a este reino gracias a tu esfuerzo, tu palabra y ponerte en manos del Señor para ser útil. Dios te bendiga.